Saludos familia, por aquí Alexis Vázquez en esta tarde bendecida del día de hoy, miércoles. Estoy con la dicha de presentarles en esta tarde a un gran amigo, un hombre de Dios, al cual respeto muchísimo en la fe. Lo conozco hace muchísimo tiempo, yo te diría que wow, yo tenía como 15 años cuando tuve el privilegio de conocerlo. Y es nuestro hermano evangelista Raúl Avilés. Raúl, Dios te bendiga, papá, qué bueno verte. Gracias que estés aquí con nosotros. Gracias por tenerme. Aquí estamos en Hablando en Fe. Tengo una serie de preguntas para que conozcan, ¿verdad?, a Raúl. Yo, por la fe, estoy solicitando que participe un poquito más conmigo de este canal, que ha nacido en el corazón de mi esposa, mío, del ministerio, de muchos hermanos, muchos de ustedes que me lo han pedido, para seguir hablando de temas que hacen falta, temas de relevancia, que podamos disertar acerca de las cosas que nos apasionan en la fe y podamos seguir creciendo en ella. Y en esta mañana pues tengo este gran ministro y quiero aprovechar para hacerle unas cuantas preguntas. Lo primero que quiero, ¿verdad?, es que te presentes, que te conozca el público de Hablando en Fe. Amén. Bueno, mis queridos, pues Dios me los bendiga mucho. Para los que no me conocen, mi nombre es Raúl Avilés. Por la gracia del Señor, soy la tercera generación de ministros en mi familia. Para los que no saben lo que eso significa, pues yo soy nieto de pastor, hijo de pastor, sobrino de 10 pastores, primo de 4, hermano de 1 y amigo de un montón. Bueno, eso en mi plataforma se conoce. Yo lo digo de la siguiente manera: él es más evangélico que un sobrediezmo. Nunca lo había escuchado, esa. Ay. Qué bueno, Raúl, de verdad que sí, me alegro mucho. Quiero comenzar preguntándote ¿cómo fue tu llamado y tu conversión al Señor? Porque aunque sé que vienes de una familia sacerdotal, pastoral, y has sido casi criado en el evangelio, siempre me has mencionado a mí que has tenido un momento de conversión, de que tú no toda tu vida fuiste cristiano, no toda tu vida fuiste creyente, y me gustaría que me contaras un poquito de eso. Pues mira, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Nací en el evangelio, mi abuelo fue mi primer pastor. En cuanto al llamado, siempre que me preguntan en qué momento recibí el llamado, yo entiendo lo que esperan que yo les diga, pero se me hace bien difícil, por lo menos saciar la expectativa de la pregunta, porque yo te diría, Alex, sin temor a equivocarme, que desde los 5 años, a los 5 años fue la primera vez que yo prediqué la palabra. Wow. En mi iglesia local, cuando mi abuelo todavía era mi pastor. Ya a los 7 años yo estaba predicando en eventos evangelísticos, que desde niño yo supe. De hecho, hay un gran evangelista, predicador, que dice que cuando Dios tiene propósito contigo, tú lo sabes desde temprana edad. Y yo puedo dar fe de eso porque yo desde niño, pues yo sabía que Dios tenía propósitos conmigo. En cuanto a una conversión per se, yo te diría, siempre la que yo doy fue a mis 15 años aproximadamente, pues fue que yo voluntariamente, teniendo al menos una claridad, hasta la claridad que yo tenía hasta ese momento de lo que significaría entregarle mi vida al Señor, pues yo te diría que a los 15, 16 años fue la edad que yo le entregué mi vida al Señor, viviendo en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Allá fue que di ese paso de fe. Siempre desde niño comenzaste a predicar a los 5 años. Yo recuerdo que en el caso mío me dieron una oportunidad en una emisora de radio que se llamaba Radio Redentor. Todavía está. ¿De verdad? Wow, mira, sí. Ni sabía. Pues yo prediqué en Radio Redentor a los 7 años también. Wow. ¿Nunca te has apartado del evangelio? Pues mira, sí, precisamente por eso es que ¿cómo te explico? Bueno, nací en el evangelio, pero a mi edad, como a mis 12 años, ahí mis papás se divorcian, se quiebra el matrimonio de mis padres, y ahí es que entonces pues me alejo del Señor hasta a los 15, 16 años, viviendo en Nueva York, después de una serie de experiencias sobrenaturales en mi vida, que entonces el Señor
oficialmente, pues me atrae a él y tomo esa decisión pública de que oraran por mí, lo que conocemos como entregarle la vida al Señor. Ahora que tú mencionas que a los 15 años tuviste esas experiencias con el Señor que te marcaron, que las percibes como un llamado de parte del Señor, me gustaría saber, porque yo no sé si tú has notado, como que cuando uno tiene un tiempito en el Evangelio, antes las manifestaciones espirituales eran como más cotidianas que ahora. No sé si coincides conmigo, pero yo que vengo de ese tiempo de campamentos de jóvenes, los cultos que se hacían antes, y veo la dinámica que hay ahora en las iglesias, como que la manifestación de las cosas espirituales no es tan común. ¿Tú no has notado esa...? Oh, sí, sin lugar a duda. Por ejemplo, yo que mi llamado es pastoral, pero llevo ya muchísimos años como evangelista, predicador itinerante, y eso me da la oportunidad de poder interactuar con el cuerpo de Cristo en general, no solamente con un sector nada más, llámese carismático, reformado. Yo le sirvo al cuerpo de Cristo en general. Y sin lugar a dudas, yo te diría, Alex, que lo que yo he percibido es que lo que determina el mover, como llamaríamos, sobrenatural de Dios en una congregación, en una reunión de creyentes, lo determinan varias cosas. Número uno, su teología, si son de una teología carismática, más inclinada a enseñar y creer en lo sobrenatural, o a buscar ese tipo de experiencia, o si es una iglesia de una línea más reformada, cesacionista, pues obviamente una iglesia que no crea en lo sobrenatural va a ser más extraño que ese tipo de dinámica se dé. Pero a mi entender, lo que hace que una iglesia sea más propicia, ¿verdad?, a este tipo de experiencia como lo es lo sobrenatural, es su teología y la vida espiritual de esa iglesia. Por ejemplo, una iglesia que tenga muchas inclinaciones a lo que es la disciplina del ayuno, la oración, la vigilia, promover ese tipo de dinámica, pues hace que la gente se vuelva receptiva tanto al fluir del espíritu, al toque. Pero overall, perdona que te interrumpa, ya que vas en esa línea, me interesa mucho. Overall, sí coincides conmigo que antes era más común que ahora. Sin lugar a dudas, pero es por el trasfondo del que tú y yo venimos. Venimos de iglesias carismáticas. Para los que no saben, carismática no solamente es el nombre de un concilio. Carismático es el término oficial que se utiliza para describir a lo que llamaríamos pentecostales, o a todo aquel que cree que los dones del Espíritu Santo no cesaron en la era apostólica, sino que todavía están vigentes hoy. Para que dejar eso claro, que cuando hablamos de carismático, entonces pues tú y yo venimos de un ambiente así, donde se promovía el buscar ese tipo de cosas. Inclusive te puedo dar como referencia, una referencia seria, el doctor pastor John Piper, conocido por mucha gente y muy respetado. La iglesia del pastor John Piper, aunque su teología es reformada, ellos son abiertos, no son cesacionistas, ellos son abiertos a este tipo de cosas, de mover del espíritu, debo decir. Y en una ocasión yo escuchaba al doctor John Piper decir que él mismo se dio cuenta que cuando en su iglesia, que está por allá en el estado de Minnesota, en la nación americana, John Piper mismo decía que él notó que cuando él enseñaba mucho del Espíritu Santo, cuando él enseñaba de los dones, y cuando él, por así decirlo, promovía los dones del Espíritu Santo, y en inglés él lo diría, he would encourage, él animaba a su gente, a su iglesia,
a buscar ese tipo de cosas, él dice que los dones y el mover de Dios se veía. Pero cuando él dejaba de enseñarlo y de promoverlo, él veía que esas manifestaciones mermaban en su iglesia. Mira qué cosa. Oye, pues tú que me estás mencionando eso, me viene a la mente entonces que quizás, ¿verdad? Esto es una teoría, estamos especulando. Una de las razones por las cuales tú en tu trayectoria, en tus años de servicio al Señor, con el contacto que has tenido con tantas iglesias, con tantos pastores, coincides conmigo que han disminuido las manifestaciones de las que te estoy hablando del Espíritu. Es probable que entonces haya disminuido en la población, en los feligreses, el deseo o el anhelo de buscarlas o de perseguirlas. Desde luego, te diría, Alex, que eso, lo que tú acabas de decir es más profundo de lo que a veces podamos imaginar. Hay muchas cosas que se han venido perdiendo en la iglesia y podríamos decir que la culpa es de la pastoral, que ha descuidado enseñar unas cosas y tristemente, en la generación de nuestros abuelos, yo mismo llegué a conocer gente grande, mayor de edad, que eran analfabetas y aprendieron a leer leyendo la Biblia. Sin embargo, el problema que tenemos hoy día es un analfabetismo bíblico tremendo, porque la gente ya no lee Biblia. Sí. Entonces, si solamente depende, si su conocimiento bíblico teológico depende de lo que predica el pastor, de lo que escuchan una o 2 horas a la semana, por eso es que tienen un desconocimiento tan grande, porque ellos mismos no son proactivos para sacar tiempo y educarse en la palabra. Solamente dependen, cada día nos reunimos menos como iglesia. Antes no, antes se reunían casi todos los días, 7 días a la semana. Pero hoy día un cristiano común, hoy día se reúne 2 veces, como máximo, 2 veces. Bueno, o los más fogosos 3. Entonces, y las 2 veces es de 90 minutos, 2 horas el culto. Y tristemente, una de las críticas grandes que recibe la pastoral en estos tiempos es que ha cedido a transicionar de que el púlpito, en lugar de ser el lugar para enseñarle teología, vianda, verdura, carne fuerte al pueblo, hemos transicionado a algo psicológico terapéutico, que en lugar de enseñar teología, los sermones los domingos en la mayoría de las iglesias es algo más para darle herramientas a la gente para tener éxito en su vida aquí. Entonces, pues el mensaje está más aguado en cuanto a principios teológicos fuertes, que la exposición a un montón de temas hoy día en los círculos evangélicos cada vez es más mínima. Por eso el desconocimiento es mínimo y ya no hay hambre en la gente en buscar este tipo de experiencias sobrenaturales con el Señor. Déjame decirte, de todo lo que me has dicho, me quedo con el concepto, lo voy a hacer mío, te lo voy a coger prestado aquí públicamente. Eso de analfabetismo bíblico. La verdad, en honor a la verdad, no es de mi autoría, es una frase que se utiliza mucho en las universidades, claro, en los seminarios, sí, sí. Y obviamente por la exposición que he tenido, pues por eso la conozco. Lo que me gustó fue la aplicación del término. Sí, el analfabetismo bíblico. Y es que no hay mejor descripción, porque yo me he dado con creyentes, Raúl, de bastantes años que no conocen la palabra. Entonces, no sé cómo han permanecido tanto tiempo con un desconocimiento tan amplio de la palabra, porque claro, hay niveles y las personas pues se van educando a diferentes niveles y van buscando diferentes, ¿verdad? Pero hay gente que no saben ni un poquito de nada. De teología básica, no te describen conceptos básicos de la salvación, de la gracia, de conceptos que son indispensables en la vida de un creyente. Eso es así. De hecho, yo me atrevería a decirte que tristemente muchos creyentes hoy
están más familiarizados con otros términos que en realidad no son relevantes en cuanto a lo que es la salvación o el conocimiento profundo escritural. Por ejemplo, puede que haya gente que ha escuchado más el término profético a lo que es justificación, lo que es soberanía, lo que es la regeneración, claro, que son cosas que en otros tiempos era teología 101. Claro, para el público que me está escuchando, ¿verdad? Me gusta simplificar un poquito más lo que estamos hablando. Y básicamente lo que él me acaba de decir es como si tú tuviese un niño en un salón de clase practicando la materia de aritmética y él quisiera aprender un poquito de álgebra, pero no se sabe las operaciones básicas de suma y resta. Eso es así. Entonces, en la palabra del Señor hay unos conceptos teológicos que son las operaciones básicas del Evangelio. Y hay gente que quiere hablar de lo profético, de lo complicado. Sobrenatural. Claro. Cuando quieren operar en dimensiones en las que todavía en realidad no han llegado. Sí. Primero hay que aprender antes de hablar de predestinación y de temas complejos, pues los más básicos, que es la justificación, la santificación y los procesos salvíficos de la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo funciona nuestra salvación? ¿Cómo es que se da? Claro. Qué bien. ¿Tú crees que la iglesia se ha vuelto entonces parte de ese disminuir, de esa merma, de las experiencias sobrenaturales con el Señor? Tendrán que ver con que tenemos una mentalidad más materialista, estamos más enfocados en lo material, en lo terrenal, en lo cotidiano, en lo circunstancial de ahora, que en las cosas que la palabra nos promete. Desde luego, mira, por lo menos mi materia favorita es la historia. A mí me encanta leer, a mí también me gusta me considero un autodidacta y me encanta mucho leer historia para saber de dónde venimos y no cometer los mismos errores. Y si tú estudias un poquito la historia no solamente la historia de la iglesia cristiana, sino también del pueblo judío cuando fue, ¿verdad? Ese ente religioso, ¿verdad? Siempre que estaban en prosperidad, la espiritualidad mermaba. Claro. Inclusive en la historia de la iglesia, las mayores herejías, los mayores enfriamientos en la iglesia cristiana siempre han ocurrido en los lugares y en los momentos históricos de mucha prosperidad, donde nada nos falta. Pero cuando llega el dolor, llega el quebranto, llegan los días malos, la tendencia es que ahí es donde la gente comienza a preocuparse más por lo que es lo etéreo, lo espiritual, claro, lo eterno, porque se da cuenta que lo material no sacia, no da una alegría, un gozo, una paz permanente. Claro. Que yo te diría, a manera de responder tu pregunta, que si vas a visitar iglesias en países donde hay prosperidad, hay más posibilidades de que vea ese enfriamiento. Pero si vas a países, llámese tercermundista, llámese pobre, o donde hay más luchas sociales y crisis, ahí va a haber una iglesia más vibrante, irónicamente, más vibrante, que ora, ayuna, busca a Dios con más intensidad, precisamente por la opresión en la que está viviendo. Wow. Es triste reconocerlo. Sí, nos tiende la persona humanamente a buscar más de Dios cuando le está yendo mal que cuando le está yendo bien. En honor a la verdad, yo me atrevería a decir que ni nosotros así no somos, estuviéramos. Yo no estuviera aquí hoy si Dios no hubiera permitido una serie de crisis de fe en mi vida, que son las que llevan a uno a doblarse, a buscar esa ayuda de Dios. Claro. Ahí, pues precisamente por ahí va mi próxima pregunta, y es que ¿cuál tú piensas que es, verdad, de las que puedas compartir con nosotros, tu mayor experiencia sobrenatural con Dios? Pues mira, he tenido varias. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Ajá. ¿Te refieres a mí como persona
o en calidad de Raúl el predicador? No, a ti como persona, que tú hayas dicho, mira, yo he vivido muchas cosas con el Señor. Ok. Pero de todas las que yo he vivido, donde más el Señor me ha marcado ha sido en este proceso, en esta circunstancia. Yo recuerdo haber visto esto. Por ejemplo, tú sabes que cuando a Esteban lo estaban apedreando, la Biblia dice que se abrieron los cielos y él miró y dijo, veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso para él, en ese momento, me imagino que fue una de las mayores experiencias que tuvo directamente con el Señor, verlo cara a cara. Y hay ocasiones en donde a nosotros, pues como que también Dios nos ha marcado de alguna manera y nos corre un poquito la cortina. Claro, en diferentes niveles, obviamente, salvaguardando la distancia entre Esteban y nosotros, pero ¿qué te ha marcado de Dios a ti en lo personal? Pues mira, de verdad que son tantas las que podría mencionarte y se me hace difícil divorciar el Raúl normal con el Raúl predicador, ¿verdad? Porque es lo que... A ti en tu carácter personal, no como ministro. A mí, en mi carácter personal, yo te diría que siempre que he sentido el impulso, el llamado, la inquietud del Señor de meterme en unos días de ayuno prolongado, no falla que siempre. Es como si el mundo espiritual se me abriera y comienzo a escuchar, a ver y a tener experiencias que normalmente no tengo. Por ejemplo, yo te diría que la más que puedo recordar, de las más impactantes, yo apenas tenía algunos 17 años. Vivía en Nueva York, estaba empezando en esa búsqueda intensa del Señor y precisamente sentí la inquietud de entrar en un ayuno, un retiro espiritual prolongado de 3 días. Y el tercer día en la noche solamente tomando agua nada más. Y comencé a tomar agua el tercer día. Los primeros 2 fue a capela, sin agua tampoco. Wow. El tercer día en la noche, como a eso de las 12 a 1 de la mañana, yo despierto en mi cama, mi cuerpo totalmente congelado. Yo no podía moverme, solamente podía parpadear, mover los ojos. Y ahí tuve una experiencia espiritual muy grande. Yo a veces no cuento estas historias porque hay gente que se asusta. ¿O son escépticos? Fíjate, lo del escepticismo no me preocupa, porque los escépticos lo que tú tienes que hacer es pedirle al Señor que se den en una situación donde lo sobrenatural se manifieste. Claro. Y ahí se les quita el escepticismo. Claro. Por ejemplo, si tú vas a países como Haití, donde la religión oficial es el vudú, ahí no hay ateos, ahí todos saben que hay algo sobrenatural. Todos manejan bien el mundo espiritual, del lado negativo y del lado positivo. Te voy a decir algo a ti, a los amigos que puedan vernos. El ateísmo es algo relativamente nuevo. Cuando uno estudia la historia en el pasado, todas las culturas entendían que había algo sobrenatural. Claro. La pregunta no era si existía o no un Dios, era cuál de todos era el Dios. Claro. No es ahora en el advenimiento del modernismo, sí, claro, donde a la manera que lo sobrenatural deja de verse, la gente comienza a cuestionar si existe o no un Dios. Pues entonces yo tuve una experiencia, a veces no me gusta contarla porque no quiero que la gente precisamente se inhiba de buscar a Dios con intensidad pensando que van a tener experiencias espirituales incómodas. Pero en mi caso así fue. Después de 3 días de ayuno y oración me frizó. Y había un personaje detrás de mí, me tenía agarrado por el cuello de atrás. Platiqué con esa persona o ese ser, y de ahí en adelante esa fue una de las experiencias más marcadas que tuve. Pero ¿de qué reino era ese? ¿Tú lo identificas del reino de la luz o de las tinieblas? Fue de las tinieblas, ¿sí? Por el tipo de diálogo que se dio, lo que pasó. Fue de las tinieblas. Yo estaba en la edad donde me encontraba. Mira, te voy a decir cómo todo ocurrió. Voy a tratar de ser breve. En mi iglesia local
se leía el programa de la semana los domingos. Esto fue en Nueva York. Yo tenía algunos 17 años. Yo estaba empezando a desarrollarme y a servir como líder en mi iglesia local. Entonces me recuerdo como si fuera ahora, ese domingo, la esposa del pastor dijo: este próximo viernes en el servicio, la prédica le toca a nuestro hermano Raúl Avilés. Y cuando yo escuché eso, yo me frustré. En mí cayó como una frustración santa. Yo decía, el viernes yo no quiero pararme ahí al frente, como siempre ocurre, a pararme, a leer lo que escribí por algunos 10, 15 minutos y pasar la parte. Y yo comencé a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo no quiero ser como otro hermano del montón que toma una parte en su iglesia y ya no. Yo quiero que el Señor se glorifique, yo quiero que pase algo. Y ahí, brother, yo escuché una voz en mi espíritu que me dice: ayuna 3 días. Yo todavía estaba en la high school, en la escuela superior, o como le dirían en Centroamérica, en la prepa. Y ese lunes yo me levanté temprano, ya a las 5 de la mañana. Mi maestro de ayuno en aquel tiempo era Gille Ávila, que él siempre decía: hay que levantarse antes de las 6 de la mañana. Obligado, si no, no era ayuno. Si no, no es ayuno. A las 7 no había ayuno. Pues yo me recuerdo que yo me levanté o a las 5:30 o a las 5, y ya antes de las 6 yo estaba de rodillas. Lunes, martes, miércoles, y ese miércoles en la noche, ya a mí me venían diciendo que el tercer día era donde uno comenzaba a experimentar lo sobrenatural, del tercer día en adelante ayunando. Y esa tercera noche, no sé por qué, a mí me dio miedo. Me dio miedo, pero no quería entregar el ayuno hasta completar el tercer día completo. Empecé lunes en la mañana, pues quería terminar jueves en la mañana. Y yo comencé a sentirme nervioso, como que... y yo traté de acostarme temprano ese miércoles. Y no podía dormirme. Y dando vueltas en la cama, mi corazón ansioso. Hasta que entonces... me recuerdo, yo me acuesto en mi cuarto, de lado, mirando para la pared. Miro el reloj, eran las 12. Yo cierro los ojos, lo abro. Yo me acosté como a las 8 de la noche. Yo quería dormirme rápido, entregar el ayuno y ya. Pero era una inquietud, una ansiedad, no podía dormirme. La última vez que yo miré el reloj era a las 12 de la noche. Cierro los ojos, yo estoy de lado, hacia la pared. Abro los ojos y digo en mi mente: todavía no me duermo, cuando debo estar cansado. Han sido 3 días ayunando, madrugando, ya hasta ojeras traía. Y cuando me voy a mover, ahí es que me doy cuenta que estoy congelado, estoy frisado. Y ahí siento la opresión en el cuarto, siento una mano que me está aguantando aquí en el cuello, me tenía como si fuera así, que yo nunca vi nada, yo solamente escuchaba. Obviamente típico cuarto de varón adolescente, no le tenía cortinas ni nada bonito a la ventana. Era en Nueva York, las ventanas son así, transparentes. Y yo miraba el espacio, pero no podía moverme y sentía eso que me estaba deteniendo. Y de repente ese personaje me habló. Era una voz, yo no sé cómo describírtela, era como 10 hombres, pero una sola voz, como un príncipe, algo que me dice: tú no me estabas llamando. Así me dijo en español: tú no me estabas llamando. Lo cual me dio confusión. Yo lo que estaba buscando era que el Señor, yo todavía no había tenido la experiencia de lo que en el mundo pentecostal carismático se le llama como el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Yo no había tenido esa experiencia, y eso es lo que yo anhelaba para ya, para la próxima vez que yo predicara, yo sentir que había unción, estaba a Dios. Y me dice así: tú no me estabas llamando. Cuando yo escucho la voz, rápidamente yo me di cuenta que no es el Señor, porque mi cuerpo estaba frisado. Y ahí yo rápido en mi mente yo comienzo a reprender. Te reprendo en el nombre de Jesús. Suéltame, le decía yo. Por segunda vez le digo: en el nombre de Jesús, suéltame. Y yo siento que me va a volver a hablar. Y era una voz como que subía. Te lo digo de la mejor forma que puedo. Era una voz que subía como... y ahí hablaba.
Y como cuando yo siento que va a volver a hablarme, por tercera vez yo le digo, todo esto fue en fracción de segundo. Yo le digo, en el nombre de Jesús, suéltame y te tienes que ir. Cuando yo lo digo por tercera vez, yo estaba durmiendo de medio lado, la cabecera de mi cama estaba hacia la pared, estaba la ventana, y ahí yo veo en el espacio 3 relámpagos, ¡pam, pam, pam!, uno detrás de otro. En el tercero, después de yo reprender por tercera vez, 3 relámpagos se desatan, eso me suelta, y ahí yo quedo suelto en mi cama, pero sintiendo la unción del Espíritu Santo en mi vida, terriblemente, al punto donde yo estaba tan cansado, tan drenado, quién sabe qué hora de la madrugada era, que yo dije, estoy cansado, ni me voy a despertar. Y ahí me quedé descansando. Wow. Al otro día amanece, entrego el ayuno y me reúno con la persona que en ese momento era mi mentor espiritual, el hombre de Dios que me estaba moldeando y llevándome. Y yo le digo la experiencia que yo tuve esa madrugada. Él estaba sentado frente a mí y él lo que hizo fue, Alex, cuando yo le cuento esta experiencia con lujo de detalle y todo, él me extiende la mano y yo me quedo así, lo miro y él me hace así. Yo le extiendo mi mano y me saluda y él me dice, estas fueron sus palabras, bienvenido al ministerio. Después de hoy, nada va a ser igual. Y así fue. Te lo digo y todavía se me paran los pelos. Ahí fue donde empezó todo. Después de esa experiencia, ese viernes cuando yo me pongo a predicar, no era yo. Yo era el típico predicador novato que me paraba tembloroso detrás del púlpito a leer. No, brother, yo agarré ese micrófono, yo no era el mismo. Yo me movía con autoridad, me venían cosas a la mente que bajaba de arriba. Vino el denuedo. El denuedo. Cuando yo hago el llamado, la iglesia se vació, yo no lo podía creer. Entonces, lo más interesante de todo, el que era mi pastor en ese tiempo, que está en la presencia del Señor ahora, fue el que me llevó a las aguas bautismales y todo. De hecho, fue el que tuve el privilegio. ¿Sabes el libro Un lunes con mi viejo pastor? Que lo escribió este pastor de España, José Luis Navajo. Pues con ese pastor yo lo hice. Tuve un lunes con mi viejo pastor. Pues nada, ese domingo, ese viernes, perdón, termino de predicar y el de las cámaras viene donde mí, me saluda y me dice, Raúl, parecía un evangelista predicando. Y esa fue la primera vez que yo digo, me recuerdo, después de ahí había un compartir, un convivio de los jóvenes cerca de la iglesia donde nos reuníamos. Y yo me recuerdo que yo caminando, yo digo dentro de mí, oye, yo podría ser evangelista. Esa fue la primera vez que alguien vio en mí o me dijera, yo veo esto en ti. Claro, y empezó como a encaminarte. Eso, ahí fue que pues esa fue una de las primeras experiencias íntimas, sobrenaturales que tuve con el mundo espiritual. Ahora, si me preguntas en calidad de predicador, han sido tantas que ministrando por endemoniados, hemos visto sanidades, pero la más extraordinaria fue cuando fui a Cuba. En el 2011 fui a Cuba. Yo tuve una experiencia también ahí, pero en el plano personal, yo fui de vacaciones. Pero Cuba es bien espiritual, pero desde que yo iba llegando desde las aguas, ya yo estaba... Pues mira, yo fui a Cuba en el 2011. Para ese tiempo las redes sociales no tenían el auge que tienen hoy, que solamente los coordinadores sabían quién era Raúl Avilés. El resto de la gente no sabía quién yo era, porque en Cuba, no sé ahora, creo que se ha flexibilizado un poco, pero la gente no tenía acceso al internet tampoco. Entonces, yo llego a Cuba, Semana Santa del 2011, llego a Cuba y el sábado de gloria en la noche, el lugar estaba lleno a capacidad, no cabía un alma, había gente afuera mirando por las ventanas. Y cuando ya estamos para comenzar a hacer el llamado y la administración, yo veo que comienzan a traerme una dama, y cuando la gente la veía, como que se impresionaba y no la tocaba, abría camino.
De hecho, en mi Facebook y en mi Instagram, en mi Facebook están todas las fotos. Raúl Avilés Online. Dice el álbum Cuba. Y ahí sale ella. Me la están trayendo. Ella ya viene agarrándose los pelos. Entonces, cuando yo veo, a mí lo que me impresionó fue las caras de las otras personas, la reacción al verla. Entonces yo le pregunto a un muchacho que era el que estaba dándome la mano, por así decirlo, el servidor. Sí, sí. No me gusta utilizar a veces esos términos porque han sido tan abusados en estos tiempos. Pero era el que estaba ahí dándome la mano. Yo le digo a él, ¿quién es ella? En el oído le digo, ¿quién es ella que yo veo? Y él me dice, Raúl, te lo voy a decir como él lo dijo. Él me dice, ella es la bruja del pueblo. Más nada, estaba enfrentándote a... Ella es la bruja del pueblo. Cuando él me dice eso, no les voy a mentir. Yo dije, Señor, necesito de tu ayuda. Back up. Dame los refuerzos. Envía a todo el mundo para acá abajo. Sí. Pues, brother, se manifiestan las malicias. Ella queda libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Eso, amén. Cuando finalmente ella se incorpora, yo pues la entrevisté, tenía que hacerlo para darle gloria a Dios ante la multitud. Y yo le digo a ella, cuéntame cómo tú llegaste acá hoy. Y te digo lo que ella me dice, que si peco es de ser eco. Ella me dice, hace un mes yo soñé contigo. Recuerde que no había redes sociales. Ella me dijo, Alex, que un mes antes ella había soñado de que yo iba allí a liberarla. Che. Entonces ella fue al evento para ver si yo era la persona que ella había visto en el sueño. So, ella se para en las ventanas afuera a ver el servicio desde afuera. Cuando ella ve que me presentan, que ve mi cara, que ve que yo soy el que ella había visto un mes antes, eso la hizo quedarse escuchándome. Entonces ahí las malicias comienzan como que a manifestarse y ahí es que me las comienzan a traer. Mira, se me paran los pelos porque te voy a contar algo y esto es para los que nos están siguiendo. Nosotros no venimos con una batería de preguntas preplanificadas. Él mismo no me lo permitió, él me dijo no. Yo quiero que lo que vayamos a hablar tenga totalmente naturalidad, que sea espontáneo, que sea libre. Ni siquiera yo sabía que él iba a traer el tema de Cuba. O sea, aquí todo es una conversación completamente natural. Cuando yo fui de visita a Cuba, yo creo que un día antes, desde donde yo estaba, que salimos del barco hasta llegar al puerto de Cuba, íbamos a estar 2 días en el mar. Yo tuve un sueño horrible, pero horrible, con una bruja. Wow. Y yo no sabía quién era ella, nunca la había visto en mi vida, pero soñé, me levanté y se lo dije a mi esposa. Uy, tuve un sueño bien raro con una bruja. Aterrizamos, llegamos a Cuba por barco, ¿verdad? No aterrizamos, llegamos por barco y cuando yo me bajo, mi esposa nos va a llevar a una calle, en particular en Cuba, que tiene que ver con cosas de arte. Tú sabes que a mí me gusta mucho la pintura y el arte. Pero no sabíamos dónde nos estábamos metiendo y era una calle que estaban promoviendo como artística y cultural, que estaba llena de murales, pero los murales eran a Changó, Obatalá, Yemayá, y todas las potestades, las 7 potencias de ellos, que el Señor las reprenda. Y cuando yo comienzo a acercarme a la calle, yo comienzo a sentir esta opresión espiritual tan fuerte, que yo le digo a mi esposa, tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos de aquí. Algo no anda bien aquí en el mundo espiritual. O sea, no estamos en un territorio seguro. Tenemos que irnos de aquí. Y estábamos a pie, ella y yo nada más. Y un señor que nos estaba guiando por el camino. Y yo le digo al señor, ¿pero para dónde vamos? Y me dice, pues vamos a terminar de cruzar la calle. Y yo le digo, yo necesito salir de aquí lo antes posible. Al caballero, y él empieza a guiarnos y él le dice, pues mira, la única manera es cruzar la calle completa, y estábamos empezando porque no había otra salida. Y cuando yo miro el largo de la calle y todos los trayectos que habían y todos los murales que ya yo había identificado que tenían que ver con brujería, yo me sentía como el Salmo 23, ¿sabes? Cuando ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Yo le agarré la mano a mi esposa y le dije, no me sueltes la mano y vamos a caminar este valle, pero nos vamos de aquí inmediatamente.
Y empezamos a caminar bien rápido. De momento sale una señora de uno de los locales que estaban en una de las calles y era la bruja con la que yo había soñado. Wow. Y ella empezó a hablar cosas, yo empecé a hablar en lengua, pero sin parar de caminar, ya tú sabes, por ahí para abajo. Y seguimos por ahí. Y tuve esa misma experiencia de haber soñado con alguien que no conocía, que tiempo después había visto. Es la misma dinámica que tú mencionaste, por eso me sorprende. Raúl, yo te pregunto, estas cosas que, ya que estamos hablando un poquito de la sobrenaturalidad de Dios, del mundo espiritual y de estas dinámicas, ¿tú crees que la iglesia vuelva a entrar en un avivamiento? Pues mira, entiendo que volvemos a lo mismo. Acuérdate que lo que está profetizado sobre la iglesia es un tiempo de apostasía. Pero a la misma vez yo escucho a tantos evangelistas y a tantos hombres de Dios y a tantos pastores y profetas y todo, de que viene un avivamiento y viene un avivamiento. Entonces citan a Joel, citan a muchísimos textos bíblicos donde se ha promovido y anunciado un avivamiento. Sin embargo, la Biblia dice que viene un tiempo de apostasía. ¿Será que las dos cosas se van a cumplir? Yo te diría que, y esto es algo que sabes que hemos hablado muchas veces en privado, hay diferentes escuelas de pensamiento en cuanto a lo que es la escatología. Escatología, para los amigos que no saben, se refiere al estudio del fin de los tiempos. Y hay diferentes escuelas de pensamiento, muchas teorías. Yo te diría que puede haber una combinación de ambas y ambas pueden darse. Por ejemplo, de hecho, ahora mismo está ocurriendo. Mientras los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, lo que te hablaba hace un rato, prósperos, están cayendo en apostasía, en gnosticismo, en el ateísmo, lo que son los países, se le conoce como los países postcristianos. Mientras ahí se está viendo eso, en otros países como África, Corea, China de manera clandestina, inclusive Latinoamérica está viendo un avivamiento, que a veces nosotros tenemos la tendencia de juzgar las cosas como las vemos en nuestra localidad. Sí, dar como absoluto de donde estamos. No. Ahora mismo hay cristianos siendo martirizados por la causa. Que yo decir acá, ¿cuándo llegarán los mártires? No, están habiendo mártires, pero tal vez no acá, sino en otros lugares. Que yo te diría, Alex, que hay evidencia bíblica o uno, ¿verdad? Cada cual, ¿verdad? La interpretación que abrace. Yo te diría que habría espacio para ambos, para que uno ver una apostasía, pero también ver un avivamiento. Claro, porque si tú tienes una iglesia de 100 y de momento se apostatan, por poner un número, 50, eso no quita que los 50 que hayan sido fieles y hayan permanecido no experimenten un avivamiento. Y la iglesia literalmente se disminuyó el 50%, pero hay un avivamiento en los fieles y hay una apostasía en los que estaban ¿verdad? Desertando la fe. Pudiera darse simultáneamente. Sí. Lo que sí yo entiendo, habría que ampliar, ¿verdad? ¿Cómo definiríamos el término apostasía, avivamiento? Pero la Biblia es clara, que Jesucristo no va a volver hasta que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y eso requiere avivamiento. Pero a la misma vez puede que en lugares que se le conoce como post-cristianos comiencen a apostatar, que pueden darse las dos cosas a la vez. Claro. O primero ver una, luego la otra. Claro. Amado, volviendo al tema de la apostasía, yo creo que estos conceptos pudieran ser ampliados en otro podcast. Exacto. Y hablar un poquito más también acerca de lo que consideramos cada uno, lo que es avivamiento, lo que es una apostasía, en qué consisten, si han ocurrido antes, ver los días en que han ocurrido, porque ustedes saben que las cosas en la fe tienden a ser cíclicas y los tiempos se repiten. Exacto. Y para saber qué probablemente nos espera en los días próximos, hay que ver qué pasó anteriormente en la palabra del Señor. Pero entonces yo voy a continuar con la próxima pregunta, y es que tú como evangelista,
Me estabas contando una experiencia sobrenatural y cómo sentiste ese despunte cuando vino sobre ti después de esos días de ayuno, después de esos días de búsqueda con el Señor, vino ese denuedo del Espíritu Santo. ¿Cómo tú, para estas personas que están escuchando, puedes discernir que es Dios el que te está hablando? Porque nosotros utilizamos el término mucho de que no, que Dios me habló, que Dios me dijo, pero obviamente nosotros ya con el tiempo, con la experiencia, pues podemos identificar eso. Pero mi hermano que me está escuchando allá, que quizás está en ese anhelo y en ese deseo de querer servirle al Señor, pero no sabe cómo distinguir la voz de Dios, ¿qué le tienes que decir? Pues mire, yo le diría que una persona que no sepa distinguir cuándo es el Señor que le está hablando, cómo escuchar la voz de Dios, lo primero que yo le diría es lo siguiente: la voz de Dios nunca te va a decir algo que vaya en contra de su palabra escrita, de la Biblia, que podemos empezar por ahí. O sea que para escuchar la voz de Dios o para empezar a escucharla, hay que conocer Biblia. Automático, obvio, porque entonces si uno no está familiarizado con la palabra escrita, que es la que nos revela cómo es el carácter de Dios, cuáles son las expectativas que Él tiene de nosotros, ¿cómo vamos entonces a saber que es Dios que nos está dando una directriz? Parte esencial para tu poder discernir que es Dios el que te está hablando, viene de un conocimiento bíblico. Oh, desde luego. De hecho, en la Biblia vemos evidencia de que en los tiempos antiguos, de los profetas del Antiguo Testamento, habían escuelas de profetas, que era un proceso para uno desarrollarse, y la teología es indispensable. ¿Tú crees en la escuela de profetas hoy en día? Mira, no es tan simple como decir si creo o no creo. Bueno, son bíblicas. Bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento, la escuela de profeta consistía en un profeta como tal que, por así decirlo, adoptaba alumnos y los iba educando en ese tipo de temas. Hoy día lo que se dan son escuelas de cómo profetizar. Esa es la gran diferencia que tenemos que darnos cuenta. En la antigüedad eran escuelas de cómo tú ser un profeta. Y me imagino que en ese proceso muchos eran descartados, porque tal vez tú no tienes el don o no tienes el carácter, que vemos evidencia bíblica. Jesse, el siervo de Eliseo, creo que fue, claro. O Elías, Eliseo. Sí, Eliseo. Jesse era de la escuela de profeta, pero hoy día cuando se habla de escuela de profeta, lo que yo he visto es que más bien es cómo enseñarte a profetizar. Yo una vez fui a una y para ser honesto contigo, esta es mi opinión personal, no volví a exponerme, pero vi muchas anomalías, cosas que yo entendí que parecía más enseñar a la gente a adivinar. Era cierra los ojos y aprende a discernir la imagen que te llegó a tu mente, porque según esa imagen que te llegó, Dios le está diciendo, para darte una idea. Y así mismo lo enseñaban. ¡Wow! Cierra tus ojos. Y si de repente cuando cierra tus ojos, lo que ves es, lo que viene a tu mente es un fuego que se está apagando, pues lo que Dios le está diciendo a esa persona es, el fuego de Dios en tu vida se está apagando. Era adivinar. Pero ¿y dónde está el fundamento bíblico? Literalmente eso es lo que yo he visto que se da en muchas escuelas de profetas, para no generalizar y que nadie que vea este video se ofenda. Pero por lo menos a las dos escuelas de profeta o entrenamiento profético es básicamente enseñarte a profetizar, y eso nada más me crea un problema, porque cuando tú tienes el don de profecía, tú lo sabes, tú fluyes. En mi vida se dio diferente. Es un proceso que te puedo explicar cómo se dio.
Pero para no desviarme, las escuelas de profeta hoy en día no son para bregar con tu carácter y ver si tú eres profeta o no y desarrollarte como profeta. Es como enseñarte a profetizar. Y básicamente uno percibe que es más un adivinar. ¿Tú crees que la palabra profética en muchas ocasiones con estas escuelas está siendo manipulada? Podríamos decir que sí, por lo menos algunos, no todos, para no generalizar. Claro. Por ejemplo, el que uno tenga un don de profecía, es que son temas, ¿verdad?, que se debaten en muchos círculos. Si el hecho de que tú tengas un don de profecía o profetices de vez en cuando ya te convierte en un profeta. Eso habría que trabajarlo. ¿Me entiendes? Porque mire, si nos vamos a generalizar los términos, todos los cristianos somos profetas, porque estamos llamados a hablar de parte de Dios, pero es la palabra, lo que está escrito. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le solicita que de todos los dones, el que él entiende que es el más que debemos procurar y mantener activo en la vida de cada uno de nosotros, a todo el mundo por igual, es que profeticemos. Pero sin embargo, fíjate, ese es el texto que casi todo, a todo el que le encanta hablar de profeta, ese es el que utilizan siempre. Pero no, lo estoy utilizando para avalar entonces que todos somos profetas. No, yo te conozco, yo sé lo que me quieres decir. Pero cuando tú haces un exégesis, un estudio serio y profundo de ese texto, de lo que algunos teólogos entienden que cuando ahí se habla de profetizar no es profetizar de que Dios me mostró y así te dice el Señor, es predicar. La palabra es predicar, es que procuremos predicar, no de ser profeta. Pero allá tú ves, cuando no hay un conocimiento bíblico, teológico serio, tú lees la Biblia, pues yo voy a ser profeta y Dios dice que es lo que debo aspirar. No, está hablando de predicar. ¿Tú crees que ahora mismo el ministerio profético bueno, yo no te quiero dirigir la pregunta hacia eso. Me voy a atrever a dar la opinión mía, ¿verdad? Yo he visto en los últimos tiempos que el ministerio profético ha sido tan abusado y es una de las cosas, que es una de las herramientas de mayor bendición para la iglesia. El que tiene un don profético o ministra un don profético tiene la peculiaridad de despertar la fe del que es incrédulo. Y tiene la oportunidad de parte del Señor de confirmar la fe del que está creyendo o está atravesando algún momento de Dios, pues lo empodera con ese ministerio. O sea que el potencial que tiene el don profético en la iglesia es superlativo, pero está siendo tan y tan abusado que eso que fue dado para edificar en la iglesia está haciendo mucho daño. Yo te diría, Alex, por mi experiencia como predicador itinerante que recibo invitaciones, una de las cosas que está haciendo que la profecía, que de hecho hago una salvedad, yo creo que todavía Dios habla, yo también, por si acaso. Y lo creo porque incontables veces a mí el Señor me ha utilizado igualmente en la administración para dar palabras certeras, que he recibido testimonio, que no es que no crea en que Dios habla, puede hablar por medios aparte de la Biblia. Ahí los reformados pues me van a odiar, pero también como buen reformado creo que la Biblia es la mejor palabra profética que podamos recibir. Ella es más que suficiente. Que ahí estamos. Yo me considero un reformado pero continuista como John Piper. Yo creo en la les estoy sacando las costuras. Usted va a ver que poco a poco le voy quitando la cobertura y lo voy dejando sin ropa. Sí, no, en mi teológica. Obviamente en mi teología tiendo a ser más reformado, en mi teología, lo que es la soberanía y en otras áreas, pero creo en el mover, no soy cesacionista. Oye, ahora que hablaste de eso, esperen pronto, vamos a tener conversaciones sobre la soberanía versus el libre albedrío y dos o tres cositas bien interesantes que van a ser de mucha edificación
para todos los que aman estos temas de fe. Volviendo al tema de lo profético. Yo te diría que una de las cosas, y sería bueno que esta parte se grabara y se compartiera, este pedacito, una de las cosas que está provocando el abuso de la profecía y que haya mucha falsa profecía en los servicios es que los mismos pastores y las mismas iglesias le crean una demanda al predicador invitado de que tiene que profetizar. No basta con que predique bien, tiene que fluir, tiene que poner mano, y si no lo hace, algo faltó, y eso ha hecho ¿Tú como evangelista has sentido esa presión? Eso hace que uno como predicador te sientas como que si yo no profetizo, si no le digo algo a alguien, se van a quedar incompletos, algo faltó, Dios no me usó, no me vuelven a invitar. Y eso es lo que ha hecho que muchos predicadores, aún sin haber recibido nada, busquen poner mano, busquen inventarse algo, decir algo bien genérico que le aplica a cualquiera, por el temor de que, wow, me presentaron con... Mira, no puedo decir para dónde fue por ética. Yo fui invitado a una iglesia en particular, que yo platicando con el pastor le dije, bueno, fui a una iglesia en particular y ese día, Alex, yo parecía profeta. Era, brother, una cosa directa, Dios mostrándome algo tan increíble que ese pastor quedó tan impactado que él comenzó a llamarme profeta. Profeta. Y ¿eso te incomoda? No me molesta. Yo aprendí a través de una persona que voy a decir algo que tal vez muchos no van a entender, pero yo aprendí a través de un arzobispo de las iglesias ortodoxas del este. Alguien le responde lo que eso significa. Es una de las iglesias más antiguas después de la iglesia católica. De hecho, mucha gente piensa que el primer cisma que tuvo la iglesia católica fue con los reformados. No, tuvieron uno previo y fue precisamente las iglesias ortodoxas del este, que entendían que todos los obispos tenían la misma autoridad, no el obispo de Roma tener una autoridad suprema sobre todo, y ahí es que rompen. Entonces, un arzobispo de ellos, yo aprendí con él me dijo: Raúl, cuando te inviten a predicar, nunca digas, no te des título, no des título, ministra y deja que ellos decidan qué tú eres. Okay. Si eres evangelista, si eres profeta. O sea, que tú no sientes que tengas un llamado de parte del Señor, sí, a algo en particular. Sí, y es lo más irónico, mi llamado es pastoral desde niño. Sin embargo, Dios, y de hecho he sido pastor aquí en Puerto Rico. Pero esta temporada de evangelista, predicador itinerante, me ha durado muchísimo. Y le decía yo a uno de los hijos de tu casa. Yo te voy a hacer esta pregunta como yo la veo. Yo noto como que le estás huyendo un poquito al término evangelista. Ya te estás desvinculando de que te marquen o te encajonen con el evangelista. Pues mira, Alex, se nota que me conoce de muchos años. La verdad es que me incomoda a veces, y te voy a explicar por qué. Lo he notado un poquito. Porque yo sé cuál es la expectativa que hay cuando se invita a alguien con el título de evangelista. No, para mí el evangelista lo que hace es predicar el evangelio, promover la fe y que los nuevos convertidos acepten a Cristo. Definitivamente tengo la unción de evangelista. De hecho, una de las palabras proféticas más certeras que yo recibí, que ese siervo murió, está en la presencia del Señor. Él es muy conocido, tiene este canal de televisión cristiano. Él me dijo a mí, tú tienes llamado pastoral, pero por esa gracia que te he dado del Señor, siempre vas a recibir invitaciones a predicar. Por esa gracia evangelística que tú tienes, pero tu llamado es pastoral. Entonces, a veces me inquieta porque a veces yo sé cuál es la expectativa, y al yo saber cómo yo soy, que a mí me encanta la palabra, yo soy un predicador que me gusta enseñar la palabra, pues yo digo,
Si esperan que yo venga como evangelista, tal vez a gritar, a hacer una palabra superficial y hacer llamado, bueno, esa expectativa no se va a dar. A eso es lo que me refiero. Okay. Pero no me molesta. Entonces, te decía, para cerrar eso, ya luego tendremos otros, a seguir hablando de muchos temas. Voy a esta iglesia, el Señor me usa proféticamente tremendamente. Él comienza a llamarme profeta. Y yo, a mí yo he fluido en el don profético muy pocas veces, pero en algunas ocasiones el Señor por su gracia me ha utilizado y ha dado palabra profética, siempre, ¿verdad? Anclada a la Biblia, una que otra vez, pero no me gustaría que me pusieran el título de profeta. Francamente, a mí no, oficialmente, de parte de Dios, lo que el Señor siempre me ha hablado es pastorado. Okay. Pastorado. Y es lo que mi corazón es pastoral. A mí me gusta hablar con la gente, sacar tiempo. Pues te decía que entonces este pastor no es de Puerto Rico, es de Estados Unidos, de una parte, de un lugar que no voy a mencionar. Pues luego yo en una plática con él, yo le digo a él, yo he notado que dependiendo, esto es un misterio para mí, Alex. Yo le decía a él, yo he notado que en muchas ocasiones, no siempre, cuando soy como yo en calidad del ministerio que yo sea recibido en esa iglesia, es la unción en la que yo fluyo. Me ha pasado, Alex, un montón de veces. Cuando me reciben como profeta, ese don se activa y yo noto esa expectativa. Cuando me reciben como evangelista, fluyo como tal, como pastor igual. Eso es un misterio y eso es otro tema. Pues yo le dije a él eso. Pues después de ese mover tan tremendo que hubo, que él comenzó a referirse a mí como profeta, luego yo le digo esto, pues en una segunda invitación oficial para estar más días, el profeta Raúl Avilés y el profeta para acá, Alex, y ya yo sentía la presión, Señor, tú tienes que demostrarme aquí hasta el número de seguro social. Sí. Pues mira, mi hermano, ¿me creerías que los servicios estuvieron gloriosos? La palabra, brother, a otro nivel. Vidas vinieron a Cristo. Y sí hubo uno que otro que recibió ministración, pero jamás fue lo de aquella primera vez de que todo fuera profecía. Y yo noté que no quedaron satisfechos. De hecho, que yo recuerde, no he vuelto a recibir una invitación después de esa. Wow. Por eso no me gusta que me encierren y que esa sea la expectativa, porque luego si en una segunda ocasión no se da, como que uno tiene el problema, ¿me entiendes? Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que está provocando que mucho predicador meta la pata con la profecía, porque se ven obligados a tener que decir algo, a profetizar, a ministrar, porque sienten que si no lo hacen, el pueblo no va a quedar satisfecho. ¿Tú crees que hay una marca diferencial entre los ministerios? Me explico. Tiene todo ministro que ser como tú te identificas, que tú me dices aquí, no, yo tengo un llamado pastoral, soy pastor, soy evangelista, soy profeta, o sea, las tienes todas, un ejemplo. ¿Debe perseguir a alguien tenerlas todas? ¿O hay alguien que puede entender que como son tan distintas las funciones ministeriales, debe operar en la que Dios lo llamó? Bueno, la Biblia enseña claramente que yo no determino cuál es mi llamado y cuáles son los dones que van a operar en mí. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que los reparte los dones a quien quiere como quiere según su voluntad. Que nosotros lo que siempre debemos orar es, Señor, muéstrame. Pero acuérdate que una cosa son los dones y otra cosa es el ministerio. No, pero por ahí voy. En mi opinión, me estás diciendo mi opinión. En mi opinión, no tiene, si está teológicamente acertado o no, ya sería otro diálogo. Yo lo veo de esta forma. Siempre que a mí me preguntan, Raúl, ¿cómo yo sé cuál es el llamado? ¿A qué Dios me está llamando? Yo le digo dos cosas. Intensifica tu oración, tu ayuno, tu búsqueda del Señor para que tengas mayor claridad de qué es lo que el Señor te está diciendo.
Y la segunda cosa que yo le digo, y es la más certera en mi opinión, yo le digo a la gente que me pregunta es, ok, dime qué te gusta. Dime en qué tú eres bueno. ¿Te gusta cantar, predicar? ¿Te gusta el micrófono? ¿Te gusta leer? Yo les hago como una encuesta. Les hago unas preguntas, encuestas. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta ser líder? ¿Te gusta estar detrás de las cámaras? Y yo le hago esta analogía. Yo le digo, imagínate que yo soy un empresario. Yo tengo una compañía. Y yo necesito un secretaria. Yo necesito un secretario. Si yo te contrato a ti para que tú seas mi secretario, tú solamente ¿qué vas a decir? Sí, aquí estoy. Pero yo te proveo un escritorio, papel, yo te proveo todo lo que tú necesitas para cumplir el trabajo por el cual yo te estoy contratando. De igual forma, yo creo que los talentos, las habilidades, las capacidades, lo que te gusta, lo que no te gusta, son todo herramientas que Dios te ha dado que te indican qué es lo que tú quieres que Él haga dentro de la obra. Claro. Pero también en esa línea de pensamiento que yo te estoy diciendo, hay como que unas tienen unas demandas de otras. Pues ahí voy. Un maestro, ¿qué hace un maestro? Enseñar. Pues un maestro tiene que ser una persona que sea autodidacta, que le guste leer. Enseñarse a sí mismo. Sí, mantenerse en una educación continua. Una persona que no le guste leer, que no le guste aprender, difícilmente va a ser un buen maestro. En cuanto al pastor, el pastor tiene que ser alguien que le guste la gente, un don de gente, porque va a bregar con la gente. Pero aquí voy, con la demanda pastoral, y no es que me esté curando, ¿verdad? Pero con la demanda pastoral, el pastor tiene que saber enseñar. Oh, sí. No, pero ahí... El pastor tiene que profetizar, el pastor tiene que saber evangelizar. No necesariamente. Bueno, pero ¿cómo puedes hacer la pastoral eficazmente si no evangeliza? Ahí llegaste. Por eso es que se supone que en todas las iglesias saludables haya gente que tenga los diferentes ministerios. Sí, para que todos cooperen. Eso es amén. Toda iglesia debería tener un evangelista. Toda iglesia debe tener un maestro. Toda iglesia debe, por ejemplo, yo lo vi modelado en las iglesias pentecostales en las que yo me crié. Pero estaba el pastor, estaban los maestros, estaban los evangelistas, estaban, inclusive, habían unas hermanas que uno sabía que Dios las usaba en profecía. Pero en mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que el pastor debe saber enseñar, el pastor debe saber evangelizar, y el pastor debe profetizar por la palabra. Bueno, en realidad, todos deben saber, los 5 ministerios me refiero, o los 4, o los 3, lo que ustedes digan. Porque un evangelista pastoral, pues no es tan obligado que el evangelista tenga una obligación de pastorear una oveja. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, un pastor que evangelice, pues es como un monstruo y no hay crecimiento en la iglesia. Te voy a dar un ejemplo. Y no se molesten conmigo, es mi opinión, no tienen que estar de acuerdo. Estos temas son para sacar esta información y esta data. El pastor no se solidariza con las expresiones que voy a decir ahora. Es como el fenómeno de los apóstoles hoy. Un apóstol, ¿qué era un apóstol? Por ejemplo, el apóstol Pablo. Misionero. El apóstol Pablo se le llaman viajes misioneros, pero eran viajes apostólicos. Lo que hoy día llamamos misioneros, eso es lo que un apóstol hace. Exacto. Un apóstol es alguien que va a un lugar donde no hay iglesia a abrir camino, es un pionero, va a abrir campo. Puede funcionar como pastor porque está ahí, está abriendo camino, pero luego deja un pastor y se va. Deja líderes, desarrolla que de cierta manera un apóstol no pastorea. No, deja líderes. Pero hoy día... Pero luego visita la obra y verifica el trabajo de ese pastor, cubre las necesidades, vuelve y se va, hace lo mismo y lo repite hasta esparcir el evangelio por todo el mundo. Pero lo que yo veo hoy en día es mucha gente, muchos pastores dándose el título de apóstol. Y no se montan ni en un avión. Cuando en realidad su función claramente o es pastoral o es obispo. Un obispo es un pastor de pastores. Y esto fue yo platicando con el obispo Billy Bamber, Bishop Billy Bamber, que está en la presencia del Señor.
Él fue el primero que me lo dijo. Él me dijo, Raúl, es que hay una confusión bien grande con el término apóstol. Mucha gente que hoy día se da apóstol es obispo, es un pastor de pastores, es un líder, es un pero es obispo. Porque un apóstol, en realidad la función de apóstol es un misionero. Y un apóstol no es más importante que un profeta, que un evangelista o un pastor. De hecho, fue Billy Bamberg, fue el obispo Billy Bamberg que me dijo, los apóstoles y profetas deberían ser los ministros más humildes o los menos vistos en la iglesia, porque partiendo de la definición bíblica, los apóstoles y profetas son el fundamento está debajo de la casa. Claro. Lo que tú ves en la estructura, claro, que ellos nunca sobresalen, deben ser los más incógnitos, los más humildes, los más abajo posible. Claro. Son el fundamento de una casa tú no la ves. Entonces, cuando yo veo a alguien que se da el título de apóstol, pero está pastoreando, yo digo, es un obispo, tal vez, o es pastor o es obispo, pero un apóstol no. Está viajando a las naciones, está haciendo misiones, punto. Y si va a fundar obra en lugares donde no hay iglesia, lugares que va a abrir camino, donde al tipo que no tiene llamado o el tipo común no tiene esa gracia para hacerlo, el apóstol la tiene para abrir camino, para abrir obra. Seguro que sí. Voy con una preguntita nueva, cambio de tema fresco. Todos estos temas yo creo que hay que profundizarlos. Tenemos mucho material para hablarlo. Después quizás entramos hasta en materia bíblica y repasar algunas porciones de la escritura. Ayúdame en orar para que Dios le dé tiempo a este varón que esté con nosotros un tiempito más y poder siempre curarnos en la fe aquí. ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia? ¿Y por qué? Wow. Pues mira, brother, te diré que en diferentes etapas de mi vida he tenido diferentes. De niño, David. Claro. De hecho, esto solamente lo sabía mi mamá hasta ahora que lo voy a decir. El nombre de David siempre me gustó. Yo quería inclusive ponerle a mi hermano David, que le pusieran David, pero terminó llamándose Isaí, el papá de David, por otras cosas que ni al caso. Pero yo creo que si algún día yo tuviera hijos y tuviera un varón, yo creo que se llamaría David. Pero en un tiempo fue David. Moisés creo que ha sido casi toda mi vida. ¿Te gusta mucho Moisés? Brother, ¿verdad? No hay alguien que haya conocido a Dios cara a cara como Moisés, que más que eso. Bueno, Abraham estaba por ahí arriba. Irónicamente, Abraham nunca me ha movido a ese nivel. Que yo diga, soy fan, quisiera ser primero David, después Moisés. Luego Moisés. Obviamente Jesucristo siempre sacando a en adición al jefe de los jefes, sacando a Jesucristo, al hermano mayor. Claro. Es que uno pasa tantas tal vez lo que voy a decir ahora le va a ministrar a dos o tres. Es que en el Señor uno pasa muchas temporadas, muchas etapas, y en esas etapas y en esos tiempos uno se identifica con un personaje de la Biblia. Claro. Yo te diría que hasta hace poco el personaje a quien yo era el profeta Eliseo. De verdad, me gustaba mucho. El profeta Eliseo, y es una prédica que tengo que se titula Unción hasta los huesos. Pues tengo que predicarla en casa. Y esa fue la razón, porque dice la Biblia que todavía años después de muerto, o 1 o 2 años después de muerto, todavía sus huesos cargaban unción, y eso tiene una revelación increíble. Les voy a dejar esto solamente porque tendría que escuchar la prédica. Yo tuve que ir a estudiar temas extrabíblicos para comprender la trascendencia de ese texto, porque muchos teólogos del pasado no tenían los científicos que tenemos hoy. Los comentaristas no dicen nada, ese texto lo obvian, no hablan prácticamente nada. Lo más espiritual que un comentarista podía decir, bueno, el rabí Radak, que es bien respetado, decía que el profeta Eliseo tuvo 3 condiciones de salud. Entre ellas,
lo que en el campo de la barbería y el estilismo se le llama como la alopecia, calvicie. Eliseo era calvo, esa era una de ellas. La segunda, de la que murió, él tenía varias condiciones de salud. Dice el rabino Radak, muy respetado, pero no dicen más nada con respecto a eso. Un comentario que yo encontré bien remoto dice que no, ese milagro lo que nos habla es que el profeta Eliseo estaba muerto, pero el Dios de Eliseo no. Está bien, no pasa nada. Pero yo aprendí la trascendencia yendo a un parque ceremonial indígena. Cuando platicando con el historiador y el arqueólogo, era un doctor que enviaron de la capital al pueblo donde yo estaba, él dijo esto. Él dijo, él estaba diciendo, tenían en una vitrina a un niño indígena. Y estaba él comentando al grupo que estábamos allí de cuál era la dieta de ese niño, qué hacía, qué no. Y yo levanté la mano y le dije, ¿cómo podemos saber hoy cuál era la dieta de ese niño que existió miles de años atrás? Y él me dice, Raúl, buena pregunta y te voy a contestar. Los que trabajamos con muertos, sean muertos frescos o fósiles, gracias. Él me dice, nosotros sabemos hasta qué oficio tenía. Y le voy a decir esto a los peluqueros y a las estilistas. Él me decía que cuando la persona ha sido barbero o estilista, sabemos que lo es porque hayan pedazos de pelo en sus pulmones. Así que usen mascarilla los que trabajan con cabello. Okay. Hayan pedazos en los pulmones. Pero esto fue lo que él me dijo. Él me dice, analizando los dientes y los huesos, la dentadura de un muerto habla de los primeros 10 años de vida. Y los huesos revelan los últimos 10. Con eso se los dejo. Ya, qué espectacular. Tanta información en una osamenta. Y por eso Eliseo, bueno, se las voy a dar para que entiendan por qué amé a Eliseo. Ese milagro lo que nos muestra es que si los huesos de Eliseo todavía cargaban unción, te voy a dar el corazón de la prédica. A pesar de todo lo negativo que Eliseo vivió, los últimos 10 años de su vida, él perdió su salud, perdió amigos, perdió muchas cosas, inclusive perdió su vida, pero nunca perdió la unción. La unción no se perdió. Y yo, que estaba pasando unos procesos difíciles en ese momento, yo comencé a decirle al Señor, Señor, yo lo que te pido es que me concedas como Eliseo unción hasta lo último. Hasta los huesos. Que no importa lo que pase, tu presencia no me abandone hasta el final. Gloria a Dios por eso. Pues ya terminamos con esta última pregunta. ¿Qué consejo tú tienes para esta nueva generación que tiene el deseo de servirle a Dios en esta última ronda? Como yo digo, estamos en el cuarto quarter de la fe. Yo lo creo así. Pues quizás hablamos un poquito más de los tiempos. Esa cepa nueva, estos jóvenes nuevos que se están levantando de la iglesia que tenemos hoy en día, ¿qué consejos les tienes? Si alguien viene ahora mismo, 20 años, y te dice, Raúl, yo tengo un corazón evangelista, quiero empezar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo logro? Mira, hay tantas cosas que yo le diría a la juventud o a la nueva generación que aspira a ministerio, que se está levantando. Lo primero es, no hagan teología de lo que vean en las redes sociales. En las redes sociales aguantan lo que le pongan. Y hay muchas cosas que se están enseñando allá afuera que francamente no son bíblicamente correctas. O sea, para resumir ese rapidito ahí, búsquense un buen mentor. Yo le diría eso mismo. O si tu pastor está tan ocupado, y esto se lo he dicho a algunos, si tu pastor está tan ocupado que no tiene el tiempo de invertirse en ti, en una área, ve a un instituto bíblico serio que él te recomiende. Estudia la palabra. Lo primero que yo le diría es eso, tienen que meterse en la palabra. Nosotros somos
la espada, la Biblia es la espada del Espíritu, es nuestra única arma de defensa. Y yo decía recientemente en un evento que no podemos, al cristiano no se le dio un machete, se le dio una espada de doble filo, que nosotros debemos cortar como un samurái y no como un machetero. Un machete lastima, dependiendo de dónde del golpe, claro. Que tenemos que aspirar a ser como un samurái, que te corta la cabeza y sin tú darte cuenta que de ser, y eso requiere meterse en la palabra, ser disciplinado en el estudio bíblico, tener un buen mentor, porque uno al principio no sabe interpretar la Biblia. Claro. Número 2, tener una vida espiritual sólida, la oración, Biblia y oración. Orar es bien importante porque cuando oramos, nuestra voluntad está siendo doblada a que se alinee a la voluntad del Padre. Y eso es indispensable, conocimiento bíblico y oración. Esas serían las dos destrezas que más debe desarrollar una persona que está comenzando a aspirar al ministerio. Y la tercera, que no es menos importante, tienen que ser pacientes. Cuando uno está empezando en el ministerio, uno quiere hacer tantas cosas a la vez, uno quisiera metérsele por dentro a la gente, uno quisiera hacer tantas cosas, uno quisiera que Dios levantara a uno de hoy para mañana, estar hablándole a multitudes. Y oye, Alex, uno con los años aprende que la obra de Dios en la vida de la gente toma tiempo. Toma tiempo con ellos y toma tiempo Dios en uno. Uno tiene que ser paciente. Mucha gente se impacienta y si no ven la gloria de Dios de hoy para mañana, pues ya yo no quiero ser predicador. No, hay que ser paciente. Y a veces somos probados por Dios en esa paciencia. Y en estos tiempos que esta generación está acostumbrada a todo rápido, no sabe lo que es ser paciente. Y Dios no es un microondas. Dios es un Dios de planes, propósitos y procesos. De hecho, a mi mente me llega una prédica rápido. Recientemente, hace un tiempo atrás yo estaba predicando en la iglesia de uno de tus tíos, el obispo Ángel Serrano. Y yo ese es el obispo de los obispos, ¿okay? Ese es mi supervisor y el de un montón de pastores que son amigos. Así que es. Hemos salido de la escuela de él. Te amo, tío. Un beso rico para ti. Y ese año el tema que ellos estaban trabajando era formados. Y yo les decía que Dios, como yo se los decía a ellos, el tema de la prédica, Dios ubica lo que forma. O Dios forma yo hablaba de Adán, de cómo Adán, antes de Dios meterlo en el jardín del Edén, le dio propósito, le dio una serie de cosas antes de ubicarlo en donde se iba a desarrollar. Exacto. Y que lo va formando en un escenario externo para luego colocarlo en donde va a ser efectivo. Dios te forma antes de posicionarte. Eso era lo que yo le decía a ellos. Dios te forma y es bien importante que los que aspiran al ministerio y se están levantando lo entiendan. Wow. Que mira, Alex, a manera de conclusión, el ministerio es algo bien desafiante porque Dios, la Biblia dice, Dios llamó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para perfeccionar a los santos. En otras palabras, Dios llama a gente imperfecta para perfeccionar a otros. Que mientras uno como pastor está perfeccionando y haciendo que esa gente madure y crezca, simultáneamente uno también está siendo madurado y creciendo. Ese es el engranaje de la fe de los ministros. Por eso es que en el ministerio uno tiene que ser paciente, porque Dios está más interesado en desarrollar tu carácter que en ponerte a ganar multitudes para Él. Wow. O sea, Dios está más interesado en desarrollar tu carácter aún en que tú seas feliz. Por eso es que hay que ser paciente en el ministerio. Eso es lo más importante que debemos construir en estos primeros comienzos.
es el carácter adecuado para sostener lo que Dios quiere darnos. Tener el fruto del Espíritu, que entre ellos paciencia, templanza, y el fruto del Espíritu es algo que se da poco a poco a la manera que uno se relaciona con el Señor. Así que una relación con Dios sólida y ser paciente. Es lo que yo le diría. Sean pacientes, tengan una relación sólida con el Señor y amén. De verdad que tremendo consejo, mis amados hermanos. Esto ha sido para mí un banquete con este gran hombre de Dios aquí, hablando de los temas de fe que nos gustan, y yo sé que muchos de ustedes lo van a disfrutar tanto como yo. Si les gustó, déjenos un comentario, denos temas posibles que quisieran que nosotros estuviésemos desarrollando. Y esto fue un episodio con nuestro hermano Raúl Avilés de Hablando en Fe. Dios les bendiga, Dios les guarde. amén, Dios les bendiga.